Muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, el día de hoy queremos presentar los resultados de nuestra investigación. Nosotros somos un grupo de profesores que formamos parte del grupo de investigación de logística humanitaria. Y esta investigación ha sido presentada en una revista cubana, y estamos compartiendo nuestra experiencia con cada uno de ustedes. En primer lugar, quiero hablar acerca de la problemática que se vive en este sector. Por favor, si podemos pasar la diapositiva. Las vacunas realmente nos protegen contra más de 23 enfermedades graves, y el Ministerio de Salud administra estas vacunas, alcanzándole a los padres esta medicina tan importante para cada una de las edades de sus pequeños. Y lo que nosotros hemos encontrado en la revisión bibliográfica y en la investigación es que estos procesos de vacunación son muy importantes en la prevención de la muerte infantil. Las sociedades han logrado la supervivencia usando estas vacunas, previniendo un estimado, miren, de 2 a 3 millones de muertes al año. Sin embargo, aproximadamente 19.5 millones de niños en el mundo no se vacunan. Todo este esfuerzo está enmarcado en el ODS 3.2, siendo la meta poder reducir esta mortalidad de los niños a por lo menos 12 por 1000 nacidos y 25 por 1000 en menores de 5 años. Continuamos. ¿Qué está sucediendo en el Perú? Se ha reportado un 76.7% de cobertura en vacunación en menores de 1 año. Sin embargo, este porcentaje ha bajado a 60.7% ya en menores de 3 años, según lo reportado por el INEI. También el INEI indica que el nivel educativo de la madre establece diferencias en estos riesgos de la mortalidad infantil. Un ejemplo es que las madres con educación primaria presentan una mayor probabilidad de muerte en el primer año de vida de su hijito. La cadena de suministros, que comprende todas las actividades que son posteriores a la fabricación de la vacuna, que se lleva a cabo en un laboratorio, hasta su aplicación, genera bastantes, ¿no?, situaciones delicadas, debido a que este medicamento es muy sensible a las temperaturas. Tenemos aquí en la gráfica, ustedes pueden observar el laboratorio, quien va a repartir, a distribuir la vacuna a nivel mundial, llega a los países, se almacena en un almacén central. Este a su vez es distribuido a almacenes regionales, distritales, provinciales, y nuevamente este llega a un almacén ya local de un centro de salud. Y son los enfermeros, las enfermeras, los vacunadores aquí en el Perú, donde ellos van a proporcionar este medicamento a las madres con sus niñitos, o los padres con sus niñitos, o los responsables de estos recién nacidos, hasta menos de 4 años, hasta menos de 5 años, perdón. La distribución entonces de las vacunas es un desafío, especialmente en países de desarrollo con una infraestructura limitada, con áreas geográficas inaccesibles, una diversidad climática. Y nuestro Perú no es ajeno a esta realidad. La Organización Mundial de la Salud señala que se requiere un apoyo logístico en esta gestión y un seguimiento de estas vacunas. Tener una eficiente cadena de frío y seguridad en la inmunización. Por lo tanto, el objetivo de nuestra investigación fue determinar el estado de la gestión de la cadena farmacéutica de suministro de vacunas infantiles en el Perú. La metodología que aplicamos fue la siguiente: un estudio transversal analítico. Llevamos a cabo entrevistas en línea a profesionales en logística minorística,
también a profesionales de la industria farmacéutica y a profesionales de la planificación del Ministerio de Salud. Todos ellos fueron seleccionados de manera no probabilística por conveniencia. A cada uno de ellos se le aplicó un instrumento cualitativo diferente, pero este fue validado por expertos. Nos tomamos tiempo para poder revisar cada una de las preguntas en la búsqueda de tener una mayor información de esta revisión bibliográfica. Muchas gracias por la atención de todos ustedes y estar presentes. Justamente lo que acaba de explicar la profesora María Teresa Noriega, quien ha sido parte de este equipo de investigación con todos nosotros, es una problemática que encontramos y que identificamos en medio de la pandemia, porque ustedes saben que fue todo el tema de la vacunación, básicamente del COVID-19, pero lo que encontramos nosotros que mucha de la priorización de la vacunación podía estar afectando tal vez la cadena de suministro de las vacunas infantiles. Y de ahí nace el interés en el marco de la cadena de suministro, y trabajamos esta información con los expertos y con los actores propios de esta cadena, como mencionaba la profesora Noriega. Yo les voy a comentar los resultados que encontramos de esta percepción de estos actores principales, luego también de haber revisado lo que sucedía en otras partes del mundo, de acuerdo a la revisión bibliográfica que nosotros hemos desarrollado. Resultados. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? El proceso de vacunación normalmente tiene una planificación que se hace a lo largo del año. Cada año hay una planificación que realiza el Ministerio de Salud, y existen lo que le llaman las Jornadas Nacionales de Vacunación. Buscan, como se ha mencionado, que se pueda prevenir 26 enfermedades de los niños, desde recién nacidos hasta la edad de 4 años. Ustedes allí en el cuadro de vacunación podrán ver todas las enfermedades de las cuales se previene a través de la vacunación y que están programadas en ciertas campañas que hace el Ministerio de Salud. Lo que observamos y encontramos de estas entrevistas y de la información de los actores es que existe un calendario de planificación. Sin embargo, este calendario se ordena en base al consumo histórico. Esto es, podría ocurrir por esto que en algunos lugares no se considere el número de vacunas que no se aplicaron por falta de stock. Es decir, tomamos lo histórico de lo que se ha venido vacunando y hacemos la programación. Es la forma como se ha venido trabajando de acuerdo a la opinión de los actores que hemos consultado. Otro aspecto importante que tiene que ver con la cadena de suministro es la compra. Una vez que se planifica o que se proyecta cuál es la cantidad de vacunas de cada tipo que se necesitan, se tiene que proceder a la compra. Esta compra se articula con la Organización Panamericana de Salud, que es con la cual se seleccionan los laboratorios para la compra de las vacunas. En coordinación con el Ministerio de Salud, se hace la compra correspondiente, como explicó la profesora Noriega. Hay una compra que llega finalmente en vía aérea y luego una distribución en toda la cadena. Lo que sí se observa es que llegan al almacén central y también llegan a almacenes descentralizados para su posterior distribución, y esta parte de la cadena funciona de acuerdo a lo planificado. Se observó que este proceso se lleva de manera eficiente y estandarizada. Sin embargo, si es que desde el inicio en la información que se da de los tiempos de entrega no se programan correctamente, vamos a tener falencia y no vamos a llegar a tiempo. ¿Por qué razón? Porque los pedidos no se hacen con suficiente antelación para evitar la ruptura de stock y genera que las vacunas lleguen tarde a los sitios de vacunación. Otro aspecto importantísimo que tiene que considerarse es que las vacunas tienen que mantenerse en una cadena de frío. La cadena de frío en el transporte debe estar más o menos entre 2 a 8 grados, y en las cámaras de congelación o refrigeración deberían estar a menos de 0 grados centígrados para que puedan mantener su calidad y su eficiencia como vacunas. En general, se tiene una distribución eficiente de las vacunas desde los almacenes centrales a los almacenes de los grandes hospitales. En muchos casos se logra que estos camiones que están debidamente equipados puedan también trasladar estas vacunas hasta
algunos niveles de hospitales ya descentralizados. Sin embargo, en la última milla es donde se encuentran ciertos problemas, porque muchas veces se distribuye con camiones que no cumplen con la cadena de frío y pueden afectar la calidad de las vacunas. Aquí ustedes pueden observar a los estibadores y al camión en la carga de estos camiones para que se pueda desarrollar esta tarea. En general, no hay problemas a nivel país, particularmente en cuanto a la temperatura y la humedad requerida. Sin embargo, donde sí se encuentran problemas es en las ciudades de la selva, porque como todos sabemos, nuestra selva tiene una temperatura alta, esta es una temperatura, es un clima tropical, y adicionalmente a ello existen restricciones de electricidad. En los momentos de lluvia y en los momentos que pueda generarse algún problema en el suministro de energía eléctrica, y en estas etapas es que se corta la cadena de frío, debido a que al no haber energía eléctrica no se puede mantener las temperaturas requeridas para la estabilidad de vacunas, y particularmente eso genera un problema. Y adicionalmente a ello también, cuando ya vamos al nivel de distribución a los pueblos, tanto en nuestra sierra como en la selva, muchas veces en la selva se trasladan a través de lanchas que tampoco tienen necesariamente las condiciones adecuadas para el traslado en esa cadena de frío, al igual que cuando se va a los pueblos más alejados. Entonces, allí en la última milla es donde nosotros encontramos que pueden haber problemas y que necesitamos enfocarnos o buscar tal vez propuestas o soluciones a ese nivel. Sobre la distribución también hay otro aspecto que es necesario contemplar: la calidad de las vías de transporte para el transporte de las vacunas. ¿No? Las rutas del país, si es que hablamos de las grandes carreteras, pues se encuentran en buen estado. Pero en las ciudades del interior encontramos que a veces son de difícil acceso, no hay pistas, son caminos de trocha, o son carreteras que en algún momento fueron asfaltadas, pero debido a la falta de mantenimiento, ahora se encuentran en una condición deplorable. Por lo tanto, eso también genera un problema en el traslado, considerando que esto genera un impacto en los productos farmacéuticos como las vacunas, que tienen que mantener la cadena de frío, la estabilidad, y también deben de tener un traslado que no les genere ningún problema, rotura, lesión, etcétera, en los contenedores en los cuales ellos se trasladan. Asimismo, en esta etapa de transporte, cuando se tiene que ya llegar hacia los puntos donde se va a aplicar la vacuna, pues hay necesidad de hacer una trazabilidad y un seguimiento de los camiones en este trayecto. Y para ello se requiere que estos camiones cuenten con la tecnología GPS, la cual permite conocer a tiempo real el avance del camión para tomar acciones concretas, particularmente cuando hay paros en la ruta, hay accidentes, puede haber un huaico, puede haber cualquier situación, y es necesario estar atentos a estas contingencias. Esta necesidad del GPS es importantísima en este traslado. Sin embargo, la cantidad de camiones que tienen no cuentan necesariamente todas con esta tecnología, es limitada, y este problema se vio mucho más evidente en la etapa de la pandemia COVID-19, donde no se tuvo la capacidad necesaria y tuvo que solicitarse el apoyo de empresas de otros sectores que sí cuentan con camiones equipados con esta tecnología para la distribución de vacunas. Este es otro punto importante que sería bueno revisar y contemplar para poder ver de qué manera se pueda equipar con esta tecnología a los camiones que realizan esta distribución. Si nosotros revisamos la ruta de la vacuna, ¿no? Entonces vimos la compra, la llegada al país, el traslado al almacén principal o central, a los almacenes de las grandes ciudades, y luego la distribución hacia las zonas donde se va a hacer la aplicación. Pero una vez que llegan a los almacenes de las ciudades principales o de las zonas regionales de salud, antes de su distribución final, encontramos también otro problema. Los espacios de almacenamiento son muy variados en el país, ¿no? En ciertos lugares, el Departamento de Salud Regional tiene almacenes especializados con adecuadas condiciones de humedad y temperatura que han sido especialmente diseñados para poder almacenar las vacunas, pero no pasa lo mismo en todos los lugares.
Entonces, usualmente se guardan las vacunas en pequeños refrigeradores, y lo que nos comentaban nuestros actores es que a veces se guardan en refrigeradores que se usan para otros usos. Por lo tanto, las vacunas están juntas con otros productos que tampoco son convenientes, y esto puede también generar un deterioro de las vacunas. Ahí ustedes en la figura pueden observar un congelador, un contenedor que se está mostrando, donde al interior de ellos hay pequeños paquetes refrigerados que permiten mantener a la vacuna a la temperatura adecuada. De la misma forma como hemos contemplado el aspecto del transporte, el aspecto de la tecnología y adicionalmente el tema del almacenamiento, que encontramos que también tiene algunos problemas, se observó y se conversó respecto al personal de transporte. Es importante que exista una calificación de este personal para que pueda manipular las vacunas. Lo que se ha observado, que estos trabajadores que realizan las funciones de chofer y estibador en otros países cuentan con una certificación. Según indican los entrevistados, en nuestro país no existe una certificación específica para desarrollar estas funciones, considerándose que esto es de gran relevancia para los productos que se están transportando. Tampoco se ha encontrado o hay una exigencia del Estado respecto a los choferes y estibadores de las empresas contratadas, porque este transporte se terceriza. Al tercerizar la distribución, en el registro, en las condiciones de estos transportistas, tampoco existe una exigencia de certificación, por lo tanto, tampoco la empresa privada a la que tercerizamos está preocupada de pronto de una certificación. Lo que sí se ha encontrado es que existen capacitaciones de las empresas que realizan de manera independiente, pero siendo estas capacitaciones no exigidas y no estandarizadas, no se garantiza un adecuado transporte y manipulación de las vacunas por este personal de transporte. Igualmente, el personal de almacenamiento. Una vez que las vacunas llegan a los grandes almacenes, es necesario también tener las condiciones adecuadas, el uso de la tecnología, la capacitación adecuada, y también encontramos que en este caso el personal del Ministerio de Salud al nivel básico de capacitación, pero no se le exige ninguna certificación para el manejo de vacunas, no existe una estandarización en los mecanismos de manipuleo, y siendo estos productos farmacéuticos de alto costo y de alta importancia en la salud pública, son altamente susceptibles de ser alterados en su composición debido a la alteración ambiental, como dijimos, en cuanto a las temperaturas o a una inadecuada manipulación. Particularmente, ¿por qué? Porque en los almacenes es necesario un control continuo de la temperatura. Por lo tanto, se tienen que tener estándares para los termómetros o para la medición de la temperatura, para programar esta medición, para la manipulación del cierre, de la salida de las cajas hacia su destino. Y estos procedimientos o estos estándares deben estar establecidos para que se garantice realmente que esta vacuna que llegó y que se ha trasladado y está ubicada en este almacén, realmente al final cumpla el objetivo para el cual ha sido trasladado. Un punto clave de la vacunación es que si nosotros llegamos en toda esta cadena de suministro de las vacunas hasta el punto exacto donde se va a desarrollar estas campañas de vacunación, o a los vacunatorios, que pueden ser grandes hospitales, pueden ser hospitales del MINSA, pueden ser de salud, pueden ser postas médicas, o pueden ser también unidades móviles de vacunación como las hay en la selva, vamos a encontrar que es vital e importantísimo el personal de salud. Y este es un aspecto crítico que se ha visto, porque si bien hay planificación de poder asignar el personal adecuado para para la vacunación, para estas campañas de vacunación, lo que comentan y lo que hemos encontrado también en alguna otra investigación paralela que hemos hecho, tanto en este caso de los actores de salud como de padres de familia, es que el personal asignado a estas tareas de vacunación es variada. En muchas ocasiones se prioriza que se realice la atención regular de salud por las enfermeras o enfermeros asignados en lugar de atender la vacunación.
Y esta situación en la que se prioriza más la atención regular de salud, que definitivamente es muy importante porque muchas veces es un tema de emergencias, es un tema de urgencias que se tienen que atender, pero se deja de lado en algunos casos la vacunación o, como mencionaba alguno de nuestros entrevistados, si bien se asignan 3 enfermeras para la vacunación, 2 de ellas son las que hacen el trabajo de vacunación y una de ellas se le asigna a otras tareas del centro de vacunación o el centro médico en el cual se encuentra. O simplemente de estas 3 enfermeras usan su periodo de vacunación en un periodo más corto para dejar libre el tiempo para atención de otras atenciones regulares de salud, que consideramos que también son importantes, pero va a ser necesario que se revise con cuidado esta asignación ya a nivel punto, ya directo, en el que ya vamos a hacer esta actividad de vacunación en favor de los niños, en favor de su salud, protegerlos de estas enfermedades y lograr que realmente tengamos un nivel alto de inmunización en nuestro país. Por lo tanto, existe una ausencia de un sistema integrado que permita a los gestores saber exactamente dónde están las vacunas en tiempo real, las existencias que se tienen, los pacientes a los que se aplicaron las vacunas, entre otros. La parte final es la discusión, comentarios finales sobre lo que han expuesto de las profesoras Berta y María Teresa. Ha sido una investigación valiosa porque ha aportado elementos que nos permiten entender cómo es que se lleva a cabo este proceso en el país, las dificultades que enfrentamos y cómo el sector salud, el ministerio, prioriza de alguna manera lo que es el tratamiento de enfermedades antes que la prevención y la promoción de la salud, ¿no? Como bien lo señaló Berta al final. Entonces, ese es un punto crucial que ameritaría reflexionar sobre cómo es que podemos enfatizar bien la importancia que tiene las inmunizaciones, en este caso con las vacunas, que es el tema que nos convoca, y otras tantas acciones que tienen que ver con mantener informada a la población para que sepa por qué es importante prevenir antes que dar atención, ¿no?, a problemas que ya se presentan. Y las inmunizaciones son claves porque protegen a los niños menores de 5 años de contraer futuras enfermedades, ¿no? El tiempo de la pandemia realmente llamó mucho la atención porque hubo mucho temor en asistir a los centros de vacunación. Las madres temían que se contagien ellas y contagiar a los niños, y toda la atención estaba puesta en atender a la enfermedad, ¿no?, a la pandemia. Entonces es así como se dijo al inicio que nosotros consideramos pertinente evaluar. ¿Y qué pasó con las inmunizaciones? ¿Cómo se llevó a cabo? Bien, la siguiente, por favor. La conservación de la cadena de frío, como ya se señaló, es considerada un punto crítico, ¿no?, especialmente en vacunas altamente susceptibles de ver alterada su composición por variaciones en la temperatura, por la humedad. Entonces, el transporte y las condiciones del transporte tienen que ser las adecuadas, las óptimas, ¿no? Y es en la última milla en la que se presentan algunas dificultades porque llegan ya al punto en el cual se distribuyen ya hacia los centros de vacunación, propiamente dichos, y en algunos lugares son sitios alejados, ¿no? Las características geográficas del país generan una necesidad de estar muy atentos con esto, ¿no? En investigaciones internacionales, como está señalado aquí, ese es un tema considerado crítico, ¿no? Por lo tanto, la inversión para garantizar la cadena de frío en los camiones equipados con sistema de trazabilidad es un punto importante, ¿no? Y a veces, como ya se señaló, no todos los camiones, no se cuenta con los suficientes camiones para hacer el transporte adecuado. Llegan hasta un punto en las distribuciones de los departamentos, y luego cuando van bajando a nivel digital y a nivel ya de zonas más alejadas de la ciudad, se pierde un poco este control, ¿no? Y así como en los sitios de almacenamiento. Es necesario entonces contar con vacunas disponibles en condiciones de almacenamiento adecuadas y que se pueda garantizar una entrega eficiente. Y como veíamos, también ahí hay una dificultad que se encuentra porque los responsables últimos de hacer estos procesos de vacunación son las enfermeras, por lo general. Y no es una labor muy bien remunerada, ¿no? Y como las enfermeras saben que donde van a recibir una mayor remuneración y un empleo
mejores condiciones es en los hospitales. A veces utilizan este espacio el programa de inmunizaciones como una transición hacia el otro lugar. Entonces acá también es un nudo crítico que habría que buscar que enfrentar, ¿no? Cómo hacer que no sea considerado pues un espacio laboral de tránsito hacia acceder luego a los hospitales o a los centros de salud donde tienen unas condiciones de trabajo distintas. Entonces, la entrega tiene que ver con esto, ¿no? Con que las enfermeras cuenten con todo el material. A veces, como decía la profesora Díaz, no reciben el apoyo, ¿no? Son destinadas un número de enfermeras para hacer ese trabajo, pero en los centros de salud, en las postas, se decide que no es necesario que vayan tantas enfermeras porque lo pueden hacer un número menor, y eso dificulta el trabajo porque tienen que hacer a veces varios viajes para llegar a los puntos ya de vacunación específicos, y eso limita mucho la posibilidad de que lo hagan con eficiencia, ¿no? Algunas nos contaban en las entrevistas que hicimos también, en otra entrevistamos a madres y a profesionales. No lo pases todavía, por favor. ¿Ahí está bien? Ya, está bien. Sí, ¿no? Sí, justamente lo de la entrega. Y las enfermeras contaban que tenían que ir en mototaxi, ¿no? Y entonces en mototaxi tiene que cargar con el termo, tiene que cargar con la cantidad de vacunas y con un montón de implementos, realmente en situaciones sumamente precarias, ¿no? Para que vean el nivel de complejidad que tiene. La distribución puede llegar muy bien hasta ese punto y ahí hay una dificultad, un cuello de botella. Gracias, Brasil. La siguiente, por favor. Bueno, también es reconocido a nivel internacional en la investigación que hemos hecho, en la búsqueda de referencias de lo que pasaba en otros lugares, es que la distancia, la altitud, crean limitaciones para la distribución de las vacunas, debido a que en ciudades más alejadas, como ya se señaló, se encuentran limitaciones de energía eléctrica a las 24 horas, ¿no? O no se cuenta con equipos de refrigeración adecuados para la conservación de las vacunas. Ese es un punto bien delicado, porque como hemos apreciado en las presentaciones anteriores, la conservación de las vacunas con refrigeración adecuada es fundamental, ¿no? No se cuenta tampoco con mano de obra calificada para darle mantenimiento o reparar a tiempo estos equipos en casos de desperfectos, ¿no? Ocasionando que las vacunas tengan un problema con su estabilidad. Y esto que se señala también en estos autores en investigaciones del 2020 ocurre en el país con muchísima frecuencia, ¿no? A veces son el propio personal de salud que tiene que ingeniárselas para reparar los equipos porque no cuentan con recursos, porque no tienen para pagar movilidad para que vayan los técnicos, y esa es otra situación que hemos encontrado crítica para poder mantener vacunas en las mejores condiciones, ¿no? De almacenamiento y de mantenimiento de la cadena de frío. La tecnología está incrementando cada vez más diferentes alternativas para el control de la temperatura en almacenamiento y distribución de las vacunas, e interrumpir así la interrupción de la cadena de frío. Entonces la inversión es importante. La tecnología existe, ¿no? Pero tiene nuevamente que priorizarse la inversión en este tipo de atenciones de salud, ¿no? Que es la prevención. Y como veíamos, la prevención y la promoción de la salud, ¿qué hacemos para mantener a la gente sana? No especializarnos en qué hacer para recuperar las zonas que se han enfermado, ¿no? Entonces la tecnología está a la mano, y lo que habría que, investigaciones como esta aportan a entender y reconocer la importancia de tener una mayor inversión en este tipo de acciones de atención primaria, ¿no? Y de prevención y promoción de la salud. La siguiente, por favor. Bueno, veíamos ya cómo en países en vías de desarrollo tenemos pues una serie de características que hacen que estos procesos sean distintos a los que ocurren en otras regiones, ¿no? En las que los procesos están absolutamente estandarizados, ¿no? Entonces, evaluar estas características que implican procesos particulares en países en vías de desarrollo nos lleva a considerar una multitud de variables que tienen que ser tomadas en cuenta, ¿no? O sea, no podemos medirnos en igual medida que países que tienen estos procesos completamente estandarizados. O sea, que hay una serie de variables desde condiciones climáticas, geográficas, culturales, ¿no? Que hay que abordar para que el proceso sea entendido en su globalidad, ¿no? Bueno, en cuanto a los recursos humanos, observamos también que no existe una especialización adecuada en el personal encargado tanto del almacenamiento como de la distribución de las vacunas, ¿no? A pesar de que en muchos casos reciben un entrenamiento, como ya se mencionó, no se cuenta con un certificado que los acredite, ¿no? Y que lleve a que las compañías que los contraten
tengan la seguridad de que han sido plenamente capacitados, que están entrenados en un proceso estandarizado y certificados por una institución independiente, ¿no? La informalidad en el país llega a todos los sectores, lamentablemente, y que no debiera ocurrir, también lo padece, ¿no? Es importante además contar con certificaciones como la ISO 9001, pues estas contribuyen a mejorar los procesos a nivel general, ¿no? Garantizando la trazabilidad y los registros de manera adecuada. Este podría ser un punto de partida para optimizar la gestión del proceso de la cadena de suministro de vacunas, ¿no? Puede ser valioso además contar con programas de capacitación específicos dirigidos a generar conocimiento y desarrollar competencias específicas en el manejo de vacunas, porque tienen una especificidad, ¿no? Que a veces se pierde de vista, ¿no? Se da una capacitación general sin, digamos, abordar temas muy vinculados al particular manejo que se requieren con este tipo de medicinas como las vacunas, ¿no? El frío, la no manipulación, el que no tengan, que lleguen a tiempo al destino, que no se retrasen en el camino, ¿no? Y que mantengan principalmente la cadena de frío para que garanticen su eficiencia, ¿no? Si no, se pierde. Pues el proceso de planificación también ha sido reconocido como una limitación, ¿no? No siempre se asignan recursos humanos para cumplir con el calendario de vacunación, lo que es una gran debilidad y limita las coberturas. Como decía, a veces los centros de salud reciben, ¿no? Recursos para contratar un número de enfermeras que garantice el proceso de vacunación en los tiempos ideales. Sin embargo, quienes son responsables de esos centros de salud deciden que no es necesario contar con 4, 5, 6 enfermeras, con 2 es suficiente, ¿no? Porque requieren enfermeras para atender más bien a los pacientes que requieren tratamiento. Y en esa decisión, pues, es que se limita la cobertura, ¿no? Pocas enfermeras no pueden darse abasto para tener una cobertura amplia de vacunación, ¿no? Esta gestión la gestión de los procesos necesita ser estandarizada y contar con un sistema de información unificado, que es otra de las carencias que encontramos, ¿no? Que incluya toda la información sobre las vacunas, un sistema unificado, ¿no? Ahí hay una debilidad también, que incluya la relación de empresas que proveen ese servicio, la distribución a nivel nacional, las instituciones que las distribuyen, las certificaciones oficiales de los choferes encargados de transporte, entre otros, ¿no? Es un sistema muy fragmentado, ¿no? Entonces, cuando uno quiere encontrar información global de todo el sistema, hay muchas debilidades ahí, ¿no? La estandarización es importante y no se lleva a cabo en el país de la manera más adecuada. Bueno, consideraciones finales para remarcar algunas ideas fuerza en relación a lo que hemos venido presentando a lo largo de la disertación sobre los resultados de la investigación. Tenemos lo siguiente, ¿no? El mantenimiento de la cadena de frío es de suma importancia en el proceso de vacunación, pues garantiza una adecuada conservación y, por lo tanto, que sean eficientes, efectivas al momento de ser aplicadas, ¿no? Y hemos visto que hay algunas dificultades, ¿no? No hay una suficiente flota de camiones que tengan este sistema de refrigeración adecuadamente instalado. Los choferes no están del todo bien capacitados para entender la importancia de desplazarse en los tiempos que se acuerdan. Conforme llegan a los puntos de entrega en departamento, pasan a, a centros de salud y de ahí se vuelven a transportar en movilidades que no cuentan necesariamente con el 100% de los requerimientos para garantizar la cadena de frío. Otro asunto importante en el país es las características geográficas, ¿no? Es un aspecto a tomar en cuenta en todo proceso de planificación. No se puede planificar como que todo fuera igual en el país, ¿no? Y a veces la planificación central pierde de vista este asunto, ¿no? La planificación central que se hace desde el sector salud, considerando distancia, accesibilidad y altitud de algunas ciudades en zonas andinas, por ejemplo, o zonas de extremo calor, como los casos de la selva que se mencionó también, ¿no? Esa variabilidad en el país es necesaria a tomarla en cuenta. El planeamiento de la provisión de vacunas, su abastecimiento y adecuado almacenamiento que cuente con una tecnología que garantice la temperatura requerida para su conservación son fundamentales en el proceso, como hemos venido señalando a lo largo de la investigación. Algo que parecería que no requiere mayor énfasis, pero sin embargo
esto debiera ser algo tenido muy presente en todos los decisores, ¿no? Políticos de salud que intervienen en este proceso. En conclusión, entonces, existe una urgente necesidad de contar con un plan sistematizado que asegure la compra, el almacenamiento, la distribución y la aplicación de vacunas para garantizar que todo el proceso de gestión de la cadena farmacéutica y suministro de vacunas infantiles en el Perú pueda ser controlado en tiempo real y de manera eficiente, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que llama la atención de esta investigación es la necesidad de tener un sistema absolutamente integrado, coordinado, descentralizado, ¿no? Que permita poder contar con información en tiempo real de lo que está sucediendo en los distintos lugares y no depender de la información que a veces está muy centralizada en ciertos niveles y eso lleva a que no se tomen decisiones en los tiempos que corresponden, ¿no? Muy bien, creo que esa es la consideración final. Sí, bueno, esta es la página de la revista cubana de farmacia en la cual el artículo ha sido aceptado y publicado. Sí, y se Bien, encuentra sí, también el link correspondiente si es que alguien quiera también revisar el artículo. el artículo completo, sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias a... No sé si sigo compartiendo. No, ya no. Sí, ya no. Pero muchísimas gracias. No sé si más bien tienen algunas preguntas. Estamos a su disposición. Quisiéramos comentar un poco que este trabajo ha sido complementado con otro trabajo que hemos hecho también desarrollado en la región de Lambayeque. Es un trabajo también de percepción, pero realizado directamente con un grupo de madres. Y muchos de los comentarios que nos daba Edwin están relacionados con ese último nivel en el cual las madres sienten que está faltando atención, pero también reconocen muy bien la preocupación de los centros de salud, de las enfermeras, que les explican, les manejan la cartilla de vacunas de sus niños, y madres deseosas de mantener y cuidar la salud de sus niños, ¿no? Hemos estado también revisando que existen en otras latitudes muchos problemas en cuanto al rechazo de la vacunación por temas culturales, religiosos, etcétera, cosa que al menos en la muestra que hemos tomado no se ha encontrado mayormente con la misma intensidad o en la misma situación que se ha visto en otras regiones o países. ¿Sí, Maritere? Bertita, quería decirles que podríamos invitarlos a también escucharnos con los resultados de esta segunda investigación que hemos hecho. Entonces, para una próxima presentación. Así, muchas gracias. Gracias. No sé si nuestra líder de equipo, Sabina, que nos está acompañando, quisiera, por favor, comentar algo también. Bueno, sí, como tú señalaste, algunas de las cosas que mencioné estaban vinculadas con dos ángulos de la investigación sobre la cadena logística que nosotros hemos encontrado relevantes, ¿no? Uno es la logística propiamente dicha, que vemos que funciona bastante bien, pero es en el recurso humano donde empiezan a aparecer algunas circunstancias que explican por qué es que no llegan a tiempo, por qué se toman decisiones centradas en lo que es la atención y la recuperación, ¿no? Más que en la prevención. Entonces creo que una reflexión, por lo menos de mi parte, que considero valiosa hacer es que necesitamos tener este objetivo de tratar de anticipar, ¿no? Prevenir la aparición de enfermedades. Las vacunaciones son fundamentales, como lo señaló María Teresa al inicio, cubren muchísimas enfermedades si es que los niños reciben la vacunación a temprana edad, ¿no? Y la prevención se mantiene con los estilos de vida. Entonces creo que el aporte es, y como decía María Teresa, ya habrá oportunidad para presentar los resultados desde de las entrevistas que hicimos también a personal de salud y a madres de familia, ¿no? Que son las usuarias de ese servicio.
Y si tenemos Sí. un auditorio con alumnos de ingeniería industrial, yo creo que aquí el rol del ingeniero industrial es muy importante en hacer eficiente este sistema de acarreo de materiales. Muy importante tener habilitados los camiones, todo este sistema de transporte, las parihuelas, los anaqueles, el buen diseño de estos almacenes con esas temperaturas, con ese nivel de humedad que ustedes indicaron. Así que aquí los chicos tendrán también una buena oportunidad para hacer mejoras a estos almacenes, a estos medios de transporte para que lleguen a tiempo y como dijimos, hay todavía vidas que necesitan, ¿no?, de estas vacunas y lamentablemente hay muertes que se están dando. Así que nosotros como ingenieros industriales también podemos contribuir. No es solamente la labor del médico, de la enfermera, sino también de nosotros los ingenieros industriales. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y solo para terminar, estuvimos el otro día comentando un poco cómo es que en este momento de la pandemia se ha visto la importancia y relevancia de la cadena de suministro, ¿no? Y justamente este grupo de investigación está orientado en ello, de lo importante que es la cadena de suministro. En este caso estamos focalizados en el tema de las vacunas infantiles, pero en general es un tema sumamente importante, muy sensible y al cual tenemos que tomar muchísima atención. Y vamos a seguir investigando y trabajando. Y bueno, muchas gracias por habernos permitido compartir esta investigación y solamente desearles una buena tarde. Muchas gracias.